El despacho, como boutique de derecho mercantil, siempre ha asesorado en compraventa de empresas. Asesoramos tanto a los compradores, que suelen ser en nuestro caso grupos extranjeros que adquieren participación o compañías españolas, como a vendedores, que normalmente suelen ser pymes en España, que por alguna causa pues han decidido o la entrada de un socio ajeno a la empresa o la venta del 100% del capital social. Nuestra labor como expertos en operaciones de compraventa se centra principalmente en dos áreas. Una, el acompañamiento al cliente, y la segunda, el asesoramiento global de la operación. Para nosotros, el acompañamiento al cliente es fundamental. Pensemos que para muchos clientes va a ser la primera vez que afrontan una operación de estas características y sabemos por experiencia que son procesos largos, complejos y que además pueden crear mucha tensión a nivel personal. Por eso nosotros nos centramos en acompañar al cliente a lo largo de todo el proceso y además en acompañarle en la toma de decisiones y la estrategia a seguir en dicha operación. Cuando el cliente nos viene con su asesor financiero, nosotros hacemos equipo con este asesor y asesoramos conjuntamente. Cuando no tiene asesor, lo que hacemos es formar un equipo multidisciplinar con nuestros economistas y asesoramos en conjunto en la operación. Lo importante a la hora de fijar la operación, digamos, los términos, es que tanto el porcentaje de toma de participación como la fórmula para el cálculo del precio, así como el precio y las condiciones de pago, estén fijadas y negociadas desde un principio en la carta de intenciones. No hay una duración predeterminada para una operación de compraventa. Cada caso es diferente, cada operación es distinta. Lo que sí es que, en base a nuestra experiencia, podríamos decir que para compraventas de empresas medianas y pequeñas, el plazo de duración para cerrarla acostumbra a ir entre 3 y 6 meses desde la firma de la carta de intenciones. Y dentro del proceso de compraventa, seguramente la parte que va a llevar más tiempo es la revisión financiera, legal, fiscal de la sociedad, lo que habitualmente se denomina due diligence en terminología inglesa, que según el tipo de empresa, la antigüedad, el tamaño, el negocio al que se dedica, puede incluso llevar bastantes semanas de completar. Una vez firmada la carta de intenciones, entramos en lo que sería la fase de due diligence o revisión legal y financiera de la compañía, donde el comprador envía un listado de aquellos aspectos y documentos que necesita analizar y el vendedor los pone a disposición para análisis de los riesgos de la operación. En paralelo, se da inicio a la preparación del acuerdo de compraventa y a la negociación. Posteriormente, entraríamos en la fase de cierre de la operación, que se trata de la firma de la escritura pública de compraventa. También, normalmente, si no es una compraventa del 100% del capital, lo que se firma es un acuerdo de socios que permita regular aquella convivencia en la compañía. Asimismo, se llevan a cabo todos aquellos cambios societarios que la operación requiere, que el cambio de manos de aquella compañía requiere, así como aquellos acuerdos complementarios necesarios, como pueden ser contratos de alta dirección o contratos de prestación de servicios, de colaboración mercantil, etc. Por lo general, en una negociación de compraventa, los momentos más delicados y difíciles son aquellos que se relacionan con el precio de compraventa y el importe neto que se va a llevar el vendedor al finalizar la operación. Me refiero, por ejemplo, a las cláusulas de garantías, donde se discute qué cantidad se va a retener del precio de compraventa para garantizar posibles contingencias en la sociedad que se vende, o cláusulas de ajuste de precio, como puede ser cuando existe un precio variable en función de resultados futuros. También puede haber otros aspectos que causen fricción en la negociación, como podrían ser las cláusulas de no competencia del vendedor o la cláusula de permanencia durante un periodo de tiempo determinado.
El consejo principal que le damos a alguien que ha decidido vender la empresa o que tiene en la cabeza esta decisión es que se anticipe preparando la compañía tanto desde un punto de vista legal como desde un punto de vista financiero. Para ello lo que hacemos es, desde estos dos puntos de vista, preparar la compañía para que genere más valor y para que sea un producto más atractivo, teniendo en cuenta el perfil de comprador.